jovencito de nuestros carnales, al más jovencito de esta familia sin censura. Ya llegó el carnalito Manuel Pedrero, directamente desde Tabasco hasta allá. Te mando un abrazo, Manuel. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Vicente, saludándote con mucho gusto en este 10 de enero del año 2021, iniciando la semana. Te envío un fuerte abrazo y también les deseo un excelente inicio de semana a cada miembro de la audiencia de Sin Censura. Pues tú dirás con qué empezamos para dejar la víbora chillando esta mañana, mi querido Manuel. Sí, Vicente, yo creo que lo más destacable del fin de semana sin duda fue la feria, por decirlo de alguna manera, el festival de informes que da la Fiscalía General de la República sobre varios elementos, y es que prácticamente se basa en 3 casos icónicos recientes. El primero, el de Emilio Lozoya, en el cual se anuncia que van a solicitar un aumento en el número de años por el caso agronitrogenados. Recordar que en estos momentos Emilio Lozoya está enfrentando 2 casos. El primero, el caso Odebrecht, en el cual por la pena máxima de los 3 delitos de cohecho, lavado de dinero, se solicitó la pena máxima de ambos de esos 3 delitos, con un número total de 39 años de solicitud de prisión. Y luego con el caso agronitrogenados tenemos una nueva visión, y es que ahora piden 15 años para el caso agronitrogenados, que es relacionado con Alonso Ancira y demás, lo cual le daría a Emilio Lozoya un total de 54 años en prisión, pero solamente por la solicitud de la Fiscalía General de la República. Una cosa es que se pida un número determinado de años para que cierto personaje que haya cometido delitos vaya a prisión, y otros es que realmente pase ese número de tiempo de su vida en prisión. En el escenario de Emilio Lozoya yo veo 2, querido Vicente. El primero, y es que viendo toda la situación que tiene actualmente Emilio Lozoya, es que tanto con agronitrogenados y el caso Odebrecht, él se declara inocente. Él se declara que fue pues básicamente manipulado, fue amenazado, básicamente un chivo expiatorio de todo esto, y si no lo hacían, pues Videgaray le iba a dar unas nalgadas, ¿no? Básicamente dice que él era víctima de la propia artimaña de la cual él formaba parte, y aparte también se benefició. La realidad es que nadie le creería eso. Yo creo que ni el propio Emilio Lozoya lo cree. No sé a qué le está apostando. Muchos dicen que la apuesta al tiempo, entre más prolongado, entre más prolongación, entre más tiempo lleve tomar el caso, si pide 7 prórrogas para reunir colaboraciones, pruebas, evidencias testimoniales, audiovisuales, firmas, fotos, videos, recuerdos, firmas electrónicas, todo lo que tienes, si pides 7 prórrogas y al final no das nada, pues al final ganas tiempo. Te burlas del presidente, te burlas del fiscal, te burlas de los mexicanos, y tiempo, o sea, ¿a qué espera tiempo? Pues muchos dicen a 2024 en un presunto rescate de una que a mí me parece utópica, un utópico regreso del PRI a Palacio Nacional, o de un partido de oposición para que venga el rescate, que yo en lo personal dudo bastante que eso ocurra. Pero el caso es que Emilio Lozoya nunca dio absolutamente nada. No hay pruebas que conduzcan y que amarren a los más de 70 involucrados en el caso Odebrecht. Recordar que en el caso Odebrecht somos uno de los peores ejemplos a nivel Latinoamérica. Solamente hay 2 países que no tienen a personas en prisión, porque no es lo mismo una sentencia ya que la prisión preventiva, que en el caso de los 2 personajes que actualmente están tras las rejas, que es Emilio Lozoya Austin y el senador panista Lavalle. Ambos en prisión, pero ninguno con sentencia. El que más o menos se ve que ya va agarrando camino, pues es el propio Emilio Lozoya. Ahora, de estos 70 involucrados se encuentran expresidentes, concretamente 3, Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, al igual que muchos secretarios de Estado, incluyendo por supuesto el que fue el verdadero presidente del 12 al 18, Luis Videgaray Caso, que ahorita se encuentra dando pues lecciones de cátedras ahí de política y economía en la Universidad de Boston. Ahora, ¿qué es lo que creo que puede pasar con el caso Emilio Lozoya? Yo veo 2 escenarios. El primero, Emilio Lozoya sigue con esta cantaleta de que es inocente, y obviamente al ver de visiones encontradas dentro de la fiscalía y el acusado, entonces esto sería juicio. Nada más que el problema con el juicio es que si Emilio Lozoya sigue diciendo que es inocente y pierde el juicio, entonces no hay ningún tipo de negociación. Serían los 54 años de cárcel que estaría solicitando la Fiscalía General de la República, siempre y cuando la apruebe un juez, que ese es un factor también determinante. Un personaje que no esté corrompido, que no esté contaminado dentro del Poder Judicial, que eso ya es hasta pedir mucho. Y el otro escenario es que se declare culpable, y entonces si se llega a un acuerdo con la Fiscalía General de la República para reducir la condena, pues ese siempre ha sido la cortesía
dentro de las estructuras de las fiscalías. Eso en el caso de Emilio Lozoya. Luego viene una sesión de órdenes de aprehensión entre Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, que está dentro de la jurisdicción y el territorio mexicano, y Joaquín Guzmán Loera, entre otros. Joaquín también C. Ahora, ¿qué es lo que opino de estas órdenes de aprehensión? Número uno, creo que llegan un poquito tarde en el caso de Genaro García Luna y Joaquín Guzmán Loera dentro de esta nueva administración, porque principalmente uno de ellos involucrados ya se encuentra en prisión con sentencia, mientras que otro también se encuentra en prisión, pero en juicio, que es Genaro García Luna. Yo creo, desde el fondo de mi corazón, querido Vicente, que sería un error de talla monumental solicitar la extradición de Genaro García Luna para que sea procesado y judicializado aquí en territorio mexicano. Creo que sería un grave error. Creo que con todos los lastres, tanto en el Poder Judicial como en la burocracia inmunda que abunda, sobre todo en los procesos de justicia, como en la Fiscalía General de Justicia, ahí tendríamos un grave problema dentro de la República si solicitamos la extradición de un personaje como Genaro García Luna a territorio mexicano. O sea, se tiene que tener, como dicen coloquialmente, los perlos de la burra en la mano, y aquí no veo un solo elemento dentro del territorio mexicano que pueda amarrar a Genaro García Luna aquí dentro de instancias mexicanas. Y bueno, Joaquín Guzmán Loera tiene 2 cadenas perpetuas, no hay nada que hacer allá, que se quede allá, pero yo insisto que el que también se tiene que quedar allá es Genaro García Luna, al igual que Iván Reyes Arzate. Por lo menos acá creo que se pueden encargar de un personaje como Luis Cárdenas Palomino, que, bueno, hay que recordar que fue arrestado previamente por el delito de tortura, y todo esto por la operación de Rápido y Furioso, que, bueno, como ustedes saben, fue clave en el factor de la violencia en nuestro país y demás. Pero en ese punto es muy importante que no se solicite la extradición de Genaro García Luna, que se queda allá. Ya tienen casi año y medio recabando pruebas, porque a diferencia de la justicia mexicana, ahí no dejaron que Genaro García Luna se pasara por las calles de Nueva York, ahí comiendo en el Bronx o en Queens, ahí con hot dogs. No, ahí se tomaron realmente en serio este caso, y ya con la declaración de culpable que dio el propio Iván Reyes Arzate, bueno, eso abona más a la creencia de la Fiscalía de Estados Unidos de que Genaro García Luna es culpable. Los hechos hablan, y los factores de quienes están rodeando este caso también son bastante poderosos, como el juez Brian Cogan, quien es el encargado de llevar este juicio y quien previamente pues fue quien sentenció de por vida a Joaquín Guzmán Loera, involucrado en el mismo caso de Genaro García Luna. Eso por un lado. ¿Y quién es el sospechoso? Bueno, ellos son los acusados, pero ¿quién es el sospechoso? Pues el mudo. ¿Y quién es el mudo? Felipe Calderón, quien no ha dicho una sola palabra al respecto, quien ya no le gusta hablar demasiado en Twitter, y que cuando regresa pues simplemente es para decir puras tonterías. Y finalmente está el posicionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la cual se posiciona sobre el caso del joven asesinado en Mérida, Yucatán, José Eduardo Ravelo Echavarría. Este caso es uno de los más tristes, Vicente, porque después de la ineptitud de la Fiscalía de Yucatán de decir que no hubo ni rastros, ni violación, ni abuso sexual hacia el joven José Eduardo Ravelo Echavarría, y todavía que no se violaron sus derechos humanos por la forma en la que fue tratado, a pesar de que hay evidencias no solo testimoniales, sino audiovisuales de las cámaras de seguridad, y que al mismo tiempo convenientemente se cortan las videograbaciones cuando él se encuentra recluido en una celda, pues obviamente pasa el caso de la Fiscalía General de la República para avalar lo que dijo la Fiscalía de Mérida, Yucatán. Obviamente se hizo un escándalo nacional, incluso el propio gobierno federal da un extrañamiento en un comunicado en el que dice que no está de acuerdo. El día de ayer saca la Comisión Nacional de Derechos Humanos este comunicado donde dice que se debe de reabrir el caso, que se debe de reabrir, no como un mandato, no como un exhorto, sino como una sugerencia. Yo creo que debería de ser el camino a seguir. Esas son las actualizaciones en torno a la Fiscalía General de la República. Nada más estamos tocando 3 casos, de los cuales yo creo que son de alta prioridad, pero bueno, mientras tanto hay varias cosas que creo que le interesa más a la cabecilla de esa Fiscalía, entre asuntos personales contra titulares de unidades de inteligencia financieras hasta asuntos familiares, pero creo que esto es de interés nacional. Creo que esto es la forma más resumida y sintetizada de decir qué fue lo que pasó este fin de semana. Y ojo, porque todavía nos falta un evento programado para el 31 de enero y los tiempos de Hertz creo que podrían ser imperfectos debido a algo. 31 de enero del año 2022, audiencia de Ricardo N, y si no se presenta en territorio mexicano, si no comprueba que está dentro de México, entonces viene la orden de aprehensión. Yo creo que deberíamos esperar hasta ese día. Es impostergable después de haberse postergado ya casi 6 meses esta audiencia. Vamos a ver qué dicen. Así es. En el caso de Emilio Lozoya, nada más para
machacarlo, para recalcarlo, mi querido Manuel Pedrero, la Fiscalía General de la República pide 15 años más de cárcel para Lozoya por agronitrogenados. Sumaría, de cumplirle el juez lo que pide la Fiscalía, 54 años de prisión. Esto debido a los casos Odebrecht y agronitrogenados. La Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, pidió estos 15 años más de prisión para el extitular, el exdirector de Petróleos Mexicanos. Y en caso de sumarse estos 15 años a lo que ya se había pedido hace unos días, sumarían 54 años de prisión para Emilio Lozoya, quien es interno del Reclusorio Norte por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa. Todo esto después de que el pasado jueves la Fiscalía formulara la imputación contra Lozoya y se pidió al juez José Artemio Zúñiga Mendoza del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte una condena de 15 años de cárcel más y 5,000 días de multa para el exfuncionario. Además, la Fiscalía solicitó decomisar a Lozoya la residencia de Lomas de Bezares, adquirida con los sobornos que el dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, le entregó. El pasado lunes, la representación social de la Federación planteaba una condena de 39 años de cárcel contra Emilio Lozoya, correspondiendo esta condena a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa respecto a los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Y el problema, mi querido Manuel, bueno, para agregarle, para echarle más limón a la herida, la Fiscalía General de la República, que no se nos olvide, también pidió una pena de 21 años de cárcel contra Gilda Margarita Austin Solís, la mamá de Emilio Lozoya. La Fiscalía aún busca llevar a proceso a la esposa de Emilio Lozoya, Mariel Helen X, a su hermana Gilda Susana Lozoya, así como a la empresaria Nelly Maritza Aguilera Concha, todas relacionadas con el caso de Odebrecht. O sea que no está muy cercano, que digamos, el final de esta saga, ¿eh? No, para nada, es carro completo, es carro familiar. De hecho, creo que es terrible en estos momentos ser familiar de Emilio Lozoya. Ya bien lo mencionabas tú, su madre, en efecto, piden más de 2 décadas para ella. Estoy enterado de que está ahorita en trámites, procesos, en el peor momento de divorcio, justo con su esposa. O sea, que si en estos momentos no tenía nada, porque hay que recordar que también le incautaron ahí propiedades, concretamente en Zihuatanejo, pues ahorita lo que no tiene es nada. En el divorcio le van a quitar la mitad de nada. O sea, ahorita está en gris, básicamente, Emilio Lozoya, que no sé si se pueda salvar del todo su esposa o exesposa, no sé qué en punto del trámite estén en este momento, pero llama poderosamente la atención la ausencia de uno de los familiares que tú esperarías que se encontraran en esta lista de personajes bastante oscuros, por decir lo mínimo, por no decir siniestros, y es Emilio Lozoya Talman, el padre de Emilio Lozoya Austin, colaborador, compañero de clases de Carlos Salinas de Gortari ahí en la facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México, que al mismo tiempo pues es uno de los personajes que está ayudando a la defensoría de Emilio Lozoya, que es uno de los personajes que está básicamente abogando por su hijo para que no termine bastante años en la cárcel. La condición actual de Emilio Lozoya pues está no diría deteriorada, pero sí es una entidad bastante deprimida. Desde los reportes donde no está comiendo lo que se le pide, pues sí, o sea, de un día estás comiendo pato a la pequinés y al otro día te sirven huevo con frijol, bueno, debe de ser bastante rudo para él, pero recordar que él se lo buscó. Sí, yo creo que los indicios de estos familiares están muy lejos de terminar, pero creo que lejos de terminar, Vicente, esto está apenas empezando. Muchos creíamos, por no decir que todavía creemos, porque ya es una posibilidad algo remota, pero no imposible, que Emilio Lozoya iba a funcionar como el personaje bisagra. Una vez que este personaje colaborara o hablara, que era la esperanza de varios, iba a ser un efecto dominó, en la cual pues iban a utilizar un esquema que utilizaba bastante la DEA en los años 80. Primero agarraban a un capo ahí de medio pelo, un pequeño drug dealer, ¿no? Un narcotraficante que vendía por ahí, y luego, una vez atrapado, ¿quién es tu jefe? ¿Quién es tu jefe? Hasta avanzar en la jerarquía de la pirámide y llegar con el líder de un cartel o de una organización criminal. En este caso, Emilio Lozoya se supone que iba a presentar pruebas para minorar la sentencia que le iba a ser adjudicada, cosa que vemos que no sucedió. Si alguien realmente es que Emilio Lozoya ha sido pruebas,
¿Qué clase de personaje que da pruebas le dan la pena máxima en 3 delitos, nada más por el caso Odebrecht? Para mí es bastante claro, la fiscalía se sintió defraudada por un personaje como Emilio Lozoya y obviamente pues tiene que ver de qué otras maneras castigar profundamente a través de los familiares que pueden haberse involucrado en estos delitos. No hay que recordar, no estamos ante ningún tonto, no estamos ante ningún ingenuo, sí sabía, no va a aplicar la de Calderón, únicamente no sabía qué onda. Los libros que narran los relatos de Emilio Lozoya son realmente espeluznantes, desde el Club del $1.000.000 para los contratos de adjudicación directa, hasta la forma en la que nada más utilizaba el helicóptero para trasladarse de la Torre Pemex a donde quería para jugar golf. O sea, son muchas cosas que la verdad este personaje ha hecho con carácter de imperdonable, hasta frases infames que vamos a recordar por mucho tiempo, como el tengo los recursos suficientes como para partirte tu madre. Y esto y mucho más es algo que no debemos olvidar en el imaginario colectivo de la sociedad mexicana. Emilio Lozoya es un delincuente, no merece ningún tipo de suavización ningún tipo de suavidad por parte de la sociedad, y básicamente que se le aplique no solamente el juicio físico, que al final va a pagar con carne y con tiempo, sino también el de la historia. Pero también es muy importante no perder el indicio que funcione como personaje bisagra. Él sabe cosas, él tiene que hablar, él tiene que negociar. Lo mismo va para Rosario Robles. Pero bueno, si están tan esperanzados con hacer tiempo y que llegue 2024 para un hipotético regreso del PRI o del PAN al poder, allá él. Es una apuesta que creo que no va a ganar. Así es. Y mi querido Manuel, muchos esperaríamos que si se han pedido órdenes de aprehensión contra por lo menos 7 personajes por el caso de Rápido y Furioso, en algún momento la justicia le llegue a tocar la puerta a Felipe Calderón, el expresidente de México, el que dice que no sabe nada, que no oyó nada, que no supo nada, que no vio nada de lo que estaba haciendo Genaro García Luna. Ojo con lo que voy a decir. La Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de aprehensión contra 7 personas, como lo decía Manuel, incluidos el ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, el exsecretario, por cierto, en prisión en Estados Unidos, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por cierto, en prisión en Estados Unidos, y su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino, por cierto, en prisión en México, por su participación en el operativo Rápido y Furioso. Obtuvo dichas órdenes de un juez de distrito y cito: esta conducta criminal tuvo por objeto traficar ilegalmente más de 2,000 armas de fuego de Estados Unidos a México, con el presunto objeto de identificar a sus usuarios, lo cual es absolutamente ilegal e inadmisible. Explicó que de conformidad con las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cito, se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en México desde 2009 hasta fechas recientes. Hemos sido informados que las autoridades estadounidenses se han encargado de investigar y deslindar las responsabilidades de los servidores públicos de aquel país, afirmó. En México, y de conformidad con una investigación propia y con los datos adquiridos en las averiguaciones previas correspondientes, la Fiscalía General de la República pudo establecer que dichas armas no solamente fueron introducidas ilegalmente al país, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales que ya han sido investigados y procesados en México, y cito, en la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, se pudo establecer la presunta responsabilidad de los personajes. Y bueno, yo pregunto, ¿cómo creerle a Felipe Calderón que no sabía? ¿O cómo creerle a Felipe Calderón sus mentiras? Seguramente te acuerdas, querido Manuel, que hace pocos meses estuvo en España presumiendo los logros de su sexenio en materia de policía federal. Por cierto, una policía federal que no existe. Vea, escuche por cuestiones de derechos. Escuche las declaraciones hace poco tiempo de Felipe Calderón, el que lo niega calderónicamente todo. Échele. La segunda estrategia fue todavía más importante, que fue una labor de reconstrucción y construcción
de instituciones de seguridad y justicia confiables y eficaces. Un nuevo marco legal que reformó la justicia en México para hacer justicia adversarial, pero además operativamente hicimos varias cosas. Les presento 2 ejemplos nada más. Uno es, por ejemplo, no había información sistemática ni de la criminalidad ni de la seguridad, y nosotros creamos la Plataforma México, digitalizamos los registros policíacos, hicimos solo una base de datos que implicó en menos de 2 años teníamos ya más de 500 millones de datos, desde registro de voces de delincuentes, de secuestradores, por ejemplo, registro de armas, registro de balística, registro de huellas dactilares, registros homologados de policía y tránsito de todo el país que no existía, y eso nos permitió revolucionar verdaderamente el combate a la delincuencia. Otro fue cambiar la estructura policíaca, y lo que hicimos fue construir casi de cero una nueva policía, poniendo lo que no había, que son exámenes de control de confianza. ¿Y qué era eso? Que cada hombre o mujer que quería ser policía federal tenía que pasar por varios exámenes. Examen físico. Wait, diría el gringo. Espérenme ahí. Controles de confianza en la Policía Federal. Chinga tu madre, Calderón. García Luna en el bote. Reyes Arzate confesó. Cárdenas Palomino en el bote. Buscan a Pequeño García. ¿De qué me habla, Felipe? Pero dice el señor que no supo de nada de las trácalas que estaban haciendo al amparo del poder García Luna y sus muchachos, Manuel Pedrero. Es que estaba roto el polígrafo, Vicente, por eso no se dio cuenta. No, o sea, mira, la única razón por la cual aplaudieron los españoles de ahí es porque eran españoles de derecha, y pues a ellos les encanta creerse cualquier narrativa que impere violencia, que impere un control terrorífico de las policías, ¿no? La opresión por parte del Estado, eso le encanta a la derecha. Y bueno, si te hablamos de derecha europea es como que estar en la Comic Con de la derecha, ¿no? Y luego te lo dice un genocida como Felipe Calderón, obviamente iban a aplaudir. No, son uno de los personajes más mitómanos de la historia. Pero mira, en cuanto a Felipe Calderón, yo noto que cada vez que guarda silencio aprende una lección. El silencio de Calderón, por más indignante que sea, creo que es un síntoma positivo para nosotros, porque desde diciembre de 2019 aprendió una lección bastante valiosa. ¿Y cuál es? Bueno, cuando arrestaron a Genaro García Luna en diciembre de 2019, él cometió una super ultra mega estupidez, que fue tuitear que no sabía absolutamente nada, que negaba categóricamente el conocimiento de que García Luna estaba involucrado en actividades delincuenciales o delictivas. Y ese fue su error, decir que no sabía, decirlo en público, decir públicamente a través de una red social que no tenía conocimiento. Ese fue su error. A partir de ahí aprendió a guardar silencio, porque, queramos o no, es su derecho. Tiene derecho a guardar silencio porque sabe que hablar de estos temas, cualquier información de es un golpeteo, no sabía nada, no tenía conocimiento, eventualmente puede ser usado y será usado en su contra en un juicio y en un tribunal. Es una lección de oro. Por eso cada vez que guarda silencio, y ya estamos prácticamente acostumbrados de cuando sale un arresto de Luis Cárdenas Palomino, de Genaro García Luna, de Iván Reyes Arzate, denuncias, pruebas, fotografías, evidencias, va a enmudecer, y eso es normal. Y lejos de indignarme, lejos de su silencio, Vicente, a mí me agrada, porque ese silencio es el síntoma de que sabe de que si habla puede correr más riesgo y mostrarse como culpable, ya sea en un tribunal acá en México o en Estados Unidos. Calderón va a enmudecer, Calderón va a hacer un silencio sepulcral, se le va a creer muerto, no va a hablar, porque ese es su estilo. Pero al mismo tiempo es una estrategia, y es una estrategia que juega a la defensiva, no a la ofensiva. ¿Por qué a la defensiva? Por una sencilla razón, porque es culpable de todo lo que se le imputa. Felipe Calderón es un criminal, y su silencio criminal demuestra que tenemos razón. Y ese silencio a la par creo que es un buen indicio para que la Fiscalía General de la República, si es que alguna vez, no es que se digne, sino que tenga el valor
Porque una cosa es tener la dignidad y otra el valor de hacerlo. Puede fracasar a lo mejor la orden de aprehensión, como fracasó con Luis Videgaray. Te acordarás que por una hora estuvimos emocionados porque la FGR había conseguido la solicitud de aprehensión, la orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray, y en una hora había sido eliminada por otro juez. Bueno, más allá de que fracase o no, con que sea un precedente de que se estuvo buscando a Felipe Calderón ya es algo. Porque de ahí, a partir de ahí se puede ver la corrupción que hay en el Poder Judicial, una que ya conocemos, pero al mismo tiempo empezar a tener una línea de investigación. Si quieres tú, varios frentes abiertos con el operativo Rápidos y Furiosos, que bueno, ya tienes a cuántos personajes hay involucrados, ya 2 presos en otro país, ¿no? Así funciona nuestro país. De hecho, leí un comentario excepcional ahí en el chat de Sin Censura. ¿Qué tal es nuestra justicia? Bueno, aquí sacamos órdenes de aprehensión cuando ya están presos en otros países, ¿no? Bueno, pues así pasa, así terminó siendo México. Pero creo que el primer paso es intentarlo. Y además, es su obligación de la Fiscalía General de la República. Así que yo creo que el silencio de Calderón es un síntoma positivo. Claro que sí, mi querido Manuel Pedrero, como siempre cerremos invitando a tus trincheras para que la gente también te siga en redes sociales, carnalito. Claro que sí, Vicente, como siempre te agradezco mucho la invitación, que estamos por aquí por Sin Censura cada que podemos y cada que nos invitan, y abrazar enormemente a cada miembro de la familia Sin Censura que nos ve y que nos escucha, que recuerden que hay que darle like a la transmisión y suscribirse, darle a la campanita en Sin Censura para no perderse las transmisiones. Y bueno, a nosotros nos encuentran, si nos buscan, nos encuentran en el canal de YouTube Manuel Pedrero. Ahí vamos, como siempre, a trabajar de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la transmisión de Sin Máscaras en vivo con nuestro compañero Hans Salazar, y también en el Notifierro a las 8 de la noche, también por el mismo canal Manuel Pedrero, los viernes 4º grado. Y bueno, pues ahí vamos a encontrarnos cada que nos vemos creo que más a ratito en la noche para la mesa de análisis en Sin Censura nocturno, así que pues nos espera un grande y largo día, así que a trabajar, querido Vicente. Muchas gracias, te envío un fuerte abrazo a ti, a Ceci, a toda la producción y a cada miembro de la familia Sin Censura. Excelente inicio. Gracias. Gracias por estar al pie del cañón, querido Manuel Pedrero. Te mando un abrazo hasta Tabasco, el más jovencito de la familia, el más jovencito de los carnalitos en Sin Censura, Manuel Pedrero, hablando sin pelos en la lengua.